Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. El 16 de abril de 1838 estalla un conflicto entre Francia y México. ¿El motivo? Unos pasteles. Una historia que arranca con un pastelero de origen francés en 1832 y unos soldados mexicanos que se hacen un simpa. Vamos, que se va sin pagar. Es lo que se conoce como la Guerra de los Pasteles. ¿Pero fue este dulce motivo el único? Acompáñame y lo descubriremos. Antes de entrar en harina de repostería, vamos a viajar un poco antes del hecho que nos ocupa hoy, sobre todo para conseguir entender qué les pasaba a estos dos países para que acabaran a tortas supuestamente por unos simples pasteles. Pues bien, México consigue la independencia en 1821, aunque no la estabilidad. La independencia del país arranca con una monarquía que duró solo 3 años. Después pasaron a la república, pero a tortas entre ellos. Y en medio estaban los de siempre, la nobleza y la iglesia, con sus privilegios que eran, podríamos llamarlo así, un poder aislado dentro del país. 12 años después de esa independencia, México verá mermada su población drásticamente por culpa de una epidemia de cólera. 3 años después sufrirán ellos mismos que un territorio se independice de ellos. Será Texas que se separó por su cuenta y riesgo. ¿Vale? Tenemos a México dando tumbos e intentando encontrar su camino. ¿Pero qué pinta en esta historia Francia? Vamos con ello. En lo internacional, Francia y Gran Bretaña estaban con las garras afiladas para intentar llevarse un gran premio, el dominio de la zona de América y México, que durante siglos, recordad, había estado bajo el dominio español, y por ahí vinieron las malas relaciones entre ambos países, sobre todo por las ambiciones comerciales de Francia. Pero es que México se había negado a conceder privilegios al país galo. Bueno, en general, a todo aquel país que en un primer momento no hubiera reconocido como válida la independencia de México. Es decir, si no me reconoces como país propio y soberano, no te voy a dejar que tengas privilegios a la hora de comerciar aquí. Yo lo veo lógico, ¿no? Pues bien, en esas revueltas que andaba México por cuestiones internas, había un gremio que solía salir perjudicado. Los 450 establecimientos que había en el país y que eran regentados por ciudadanos franceses. Todos esos negocios se supone que tenían un valor estimado de 30 millones de francos. Y sus dueños se quejaban, día sí y día también, al rey francés de los supuestos desmanes y abusos que hacían con ellos los mexicanos, incluidos soldados oficiales. Y esto fue, por ejemplo, lo que se supone que le pasó al comerciante que se supone desató la Guerra de los Pasteles.
Pero ¿por qué digo tantas veces que se supone? Bueno, pues porque oficialmente los historiadores no se ponen de acuerdo en decir si realmente esto existió o es simplemente una leyenda urbana que quedó en aquel México. El caso es que lo que, insisto, se supone que pasó fue algo muy simple. Según cuentan, en 1832, un pastelero francés apellidado Remontel pidió ayuda al gobierno de su país porque un día habían entrado unos militares del ejército mexicano, se habían pedido unos bizcochos, habían causado alboroto en el local, unos cuantos destrozos y como guinda de ese pastel, nunca mejor dicho, se habían largado sin pagar. En total, Remontel lo que pedía como indemnización eran 800 pesos, lo que era una suma muy abultada para la época. Cuando el rey francés Luis Felipe de Orleans recibe las noticias de lo que está pasando en México, decide pedir una indemnización al gobierno mexicano como compensación por, digámoslo así, daños y perjuicios. Dicen que la suma reclamada era de 600.000 pesos. Cuando el gobierno mexicano recibe esa demanda, se rió en la cara del rey francés. ¿Y para qué queremos más? Vale, venga, ya tenemos el lío montado. Y será 4 años después del incidente de los pasteles, en 1836, cuando el rey francés designe e instruya a un hombre, el barón Antoine de Faudy. Era el diplomático en México y será el que lleva la demanda francesa ante ese gobierno mexicano. Cuando estos le dijeron a de Faudy que tururú, este regresó ante el rey. Bueno, con la negativa solo no. Resulta que además México y España, que habían firmado un acuerdo bilateral, habían incluido en él 2 artículos por los que se prohibía atacar un territorio reclamado por un país amigo y concederle ciertos privilegios especiales. Esto fue lo que colmó la paciencia del enviado francés, que, como hemos dicho, regresó a su país, aunque por poco tiempo. Escasos meses después, regresará a México, pero no llegó solo. De Faudy llegó a la cabeza de 10 barcos de guerra. Atracan en el puerto de Veracruz y todo a la espera de que el gobierno mexicano, digamos, entrara por el aro y aceptara el ultimátum de Francia. Un ultimátum que tenía una fecha límite. La propuesta de daños y perjuicios por la vía amistosa terminaría el último minuto del 15 de abril de ese 1838. Y por eso, aquel 16 de abril de 1838 se dice que dio comienzo la Guerra de los Pasteles, aunque no lo hizo como una guerra al uso. Ese día, de Faudy ordena el bloqueo total de los puertos de Veracruz y de Tampico. Esto durará la friolera de 8 meses. Y se convirtió en un gran problema para México, pues Veracruz era el puerto más importante por su capacidad aduanera del país. Y aunque en ese tiempo habilitará otros, como el del Golfo de México, no conseguirá cubrir ese bloqueo y la piratería y el contrabando aparecerán en escena.
Aún así, con esos problemas por las aduanas, los mexicanos no se doblegaron a las exigencias de los franceses. Esto, como entenderéis, sacó de sus casillas al rey y a sus hombres. Por eso, el 13 de noviembre de ese mismo 1838 llegarán a las costas mexicanas otros 20 navíos más, uno de ellos comandado incluso por el propio hijo del rey francés. Y volverán a lanzar un ultimátum a los mexicanos. O nos pagáis lo que decimos que nos debéis, o ateneros a las consecuencias. Y pusieron otra fecha límite, el 27 de noviembre. Y una vez más, el gobierno mexicano dijo que no les iban a dar ni un peso. Por eso, ese mismo día, cuando se acabó el plazo, los franceses pasarán a mayores y atacarán la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Y en ese momento, el presidente mexicano decide tomar medidas un poquito más serias. Ordenará al general de sus tropas que expulse del país a los franceses. Estos, por su parte, desembarcarán por fin en Veracruz el 4 de diciembre. Pero a pesar del gran historial militar del general mexicano Santa Anna, estos acabarán perdiendo en la batalla cuerpo a cuerpo y el mexicano no tuvo más remedio que aceptar y asegurar que pagarían a Francia lo pedido. Por cierto, como anécdota, en este enfrentamiento el general mexicano perderá una pierna a la que dará sepultura con todos los honores. Ese acuerdo, que pondría fin a la Guerra de los Pasteles, se firmará el 9 de marzo de 1839. Eso sí, con la ayuda de un tercero, de Gran Bretaña. Recordad que os dije al principio del capítulo que tanto Francia como Gran Bretaña, después de las pérdidas en esos territorios de los españoles, andaban esperando para poder llevarse el gato al agua. Por eso, los ingleses, viendo que estas contiendas les perjudicaban en sus intereses comerciales, mediaron entre los mexicanos y los franceses para firmar esa paz. Aunque... El epílogo de esta guerra de los pasteles podría ser que al final siguieron haciéndose un simpa, pues México jamás acabará pagando esos 600.000 pesos. Ni de una vez ni en plazos, como había ofrecido. Esos años después servirá como excusa a los franceses para intervenir por segunda vez tierra mexicana, cuando el gobierno del país anuncie que se suspenden todos los pagos de la deuda exterior en 1861. Esta guerra de los post-pasteles acabó con la invasión francesa de México, que será gobernada por Maximiliano de Habsburgo en el conocido como Segundo Imperio Mexicano. Pero esa es otra historia que se contará a su debido momento. La guerra, que comenzó con un supuesto simpa de unos soldados mexicanos, duró casi un año, como hemos visto, aunque México no acabó pagando nunca, al menos en efectivo, puesto que las consecuencias de aquella guerra de los pasteles, ese país las pagó con creces. Y es que nunca unos pasteles fueron tan caros.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.